Les hablamos ahora de otro tipo de riego. Los agricultores de Murcia han puesto en marcha un sistema de lluvia artificial para evitar que se hiele la fruta temprana. La novedad con otras iniciativas ya existentes reside en utilizar conducciones de riego por goteo para ahorrar agua. Combatir las heladas con el hielo es lo que se consigue con un novedoso sistema que utilizan en diferentes puntos de España. Se basa en crear una lluvia artificial que se convierte en hielo por el frío y se provoca así el denominado efecto iglú. Es decir, tanto el árbol como la flor y en su caso el fruto no se ven sometidos a temperaturas inferiores a los 0 grados. Combatir las heladas con micropulsos y microaspersión. Ahí ya podemos hacer algo porque ya estamos hablando de entre 10 y 12 metros cúbicos hora. Y ese es el sistema que tenemos montado en esta parcela. El inconveniente del sistema de aspersión suele ser la gran cantidad de agua que gasta. La novedad en el caso del municipio murciano de Cieza es la utilización de un pulsador de invención israelí que consume la misma agua que el sistema de riego por goteo. De hecho, se utilizan las mismas conducciones. La regulación mediante llaves permite utilizar o bien el riego a pie de árbol o por aire. La base de la eficacia de todo este sistema de prevención de heladas está en crear un microclima. El hielo que nosotros tenemos en la rama, en la flor o en su caso hasta en el fruto, siempre esté a 0 grados. A 0 grados no se hiela ninguna fruta. Entonces mantenemos el sistema abierto hasta que sale el sol, empieza a calentar a subir la temperatura y desaparece el hielo. El sistema funciona. Y además con un ahorro importante de agua, porque utilizamos la misma agua que para la red de riego. En las variedades de frutos de hueso consideradas tempranas, como es el caso del melocotón, la nectarina o el albaricoque, este sistema garantiza que la producción no se helará. Lo que nos supone es asegurarnos la producción en meses fríos y que no se nos hiele la fruta. Es asegurar el poder estar en los mercados aunque haya frío y aunque haya periodos de heladas fuertes. Los productores agrícolas dicen que se vieron abocados a utilizar este sistema puesto que con las continuas heladas Agroseguro dejó de cubrir las pérdidas. En algunas de estas inversiones pueden contar con fondos públicos, pero en todo caso añaden, lo importante es que garantiza año tras año la continuidad de la producción. Les contamos ahora cómo han evolucionado los precios de las